amable. Bueno, pues buenos días a todos. Espero y todos estén bien, disfrutando de la nueva temporada en este año 2024. Pues yo, como siempre, es un privilegio estar aquí y es una honra también estar aquí con ustedes. Ya estábamos hablando hace rato con los pastores que ya tenemos 16 años de amistad. Imagínense 16 años. Y ustedes saben, todas las relaciones son probadas, ¿cierto? Todos pasamos por procesos y lo que Dios establece en las relaciones es porque Él quiere hacer algo grande. Y entonces nosotros tenemos que entender ese entendimiento de todo esto. Y yo le doy muchísimas gracias a los pastores por abrirme esta puerta. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que siguen aquí, aquellos que están dispuestos a pagar el precio de las cosas que Dios quiere hacer, porque ¿cuántos saben que 2024 es el año de las puertas divinas? ¿Sí? Y que todos tenemos… Yo sigo. Bueno, perdón, yo sigo. Unos propósitos divinos. Déjenme orar y invito al Espíritu Santo. Espíritu Santo, te damos gracias, papi, Abba Fada, te damos gracias, Señor Abba Padre, en esta mañana, Señor, gracias que tú te manifiestas, Espíritu Santo, en este momento te invitamos a que tú vengas y se muevan las aguas de revelación aquí en Fe de Reino, Señor, y yo ato todo espíritu de oposición, todo aquello, Señor, que quiera venir a impedir, a interrumpir, Señor, y se abren los ojos de revelación de nosotros para recibir el mensaje en nuestro espíritu, iluminar nuestra alma, Señor, y se manifieste, Señor, en cada una de nuestras vidas, porque tú estás haciendo en realidad algo nuevo. Amén y amén. Bueno, como sabemos, este es el año de las puertas, ¿cierto? Pero se van a abrir tanto puertas que vienen de Dios como puertas que también son del enemigo. Y hay algo que nosotros necesitamos saber: ¿cuáles son las puertas por las que Dios quiere en este momento que entremos? Y muchas de las puertas que Él va a abrir van a ser puertas que nos van a costar trabajo entrar, que no nos van a gustar. Por ejemplo, tenemos que entrar por una puerta de humildad. ¿Para qué? Para que Dios nos honre, nos eleve, ¿sí? Tenemos que cerrar unas puertas y tenemos que abrir unas puertas. ¿Cuántas de nosotros decimos: yo quiero entrar por la puerta de la prosperidad, por la puerta de la economía? ¿Sí? Pero antes de entrar por esas puertas, Dios nos va a mostrar qué puertas tenemos que cerrar para entrar por esas puertas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a estar a la puerta. ¿Cuántos de ustedes saben que hemos entrado en una época muy dura de guerra? ¿Cuántos discernimos que hay una guerra espiritual en toda esta época y que empezó con el 2020? ¿Sí? Y de que no podemos bajar la guardia. Entonces, a veces, por ejemplo, se vino la ola de la pandemia, ¿sí? Y entramos en guerra, la lucha, batallamos con la muerte, batallamos por sobrevivir. Pero después de repente como que se cambian las cosas y ¿qué nos pasa? Nos volvemos a acomodar, ¿cierto? Pero no, es tiempo de estar a las puertas. Y Dios dice, me encanta la palabra en Isaías 28:6, que dice que Él le da fuerza a aquellos que están peleando a las puertas. Y creo que todos necesitamos esa fuerza ahorita, ¿sí? Y es una fuerza sobrenatural, no es fuerza con nuestra carne, sino es a través del Espíritu Santo. Entonces, la puerta que yo, y que creo que ya todos lo han oído muchísimas veces, es la puerta de la paternidad de Dios, ¿sí? ¿Y por qué a veces Dios tiene que repetir varios temas? O sea, nosotros lo vemos en la Biblia. ¿Cuántas veces Dios repita muchas cosas, lo mismo y lo mismo y lo mismo? ¿Por qué? Porque a veces nos entra por el oído y nos sale, ¿cierto?
Y entonces Dios se tiene que encargar de que llegue a nuestro espíritu y que nuestra mente sea renovada. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos esa revelación espiritual y la iluminación mental para que sea manifestada en nuestra vida, ¿sí? Entonces, una de las puertas que Él va a abrir es la paternidad. Y yo creo, o sea, todos aquí hemos sido salvos, ¿cierto? Esa es la primera puerta. La primera puerta a la que Dios nos expone es la puerta de la salvación. Y de ahí la segunda puerta es la paternidad. Nosotros sabemos que pudimos haber tenido los padres más fabulosos del mundo que nos educaron, nos dieron todo. Pero hay algo que nunca se va a poder sustituir, es la paternidad de Dios. Y eso solamente hasta que lleguemos a la salvación y conozcamos a Cristo, ¿sí? Entonces, para que nosotros experimentemos esa puerta, tú tienes que cerrar una puerta que se llama la de la orfandad. Y a veces no lo disfrutamos, a veces oímos. Nos dicen los pastores, nos dicen los predicadores, lo leemos en la palabra. Pero nosotros aún no hemos salido de esta puerta de la que tenemos que salir, ¿sí? Y yo creo que estamos viviendo en tiempos tan importantes y tan estratégicos que Dios ahora está siendo muy determinante con nosotros. Y yo le digo a la gente, es que es el año de que tenemos que ser intencional, que tenemos que hacer las cosas con propósito, que ya no estamos en la época de que jugamos a la iglesita y que bueno, si funciona, si no funciona, bueno, si lo hago me queda tanto de vida, me queda tantos años. No, Señor, es año de pelear y es año de hacer las cosas con intención. ¿Qué es lo que quiero de esto que me está pidiendo Dios? ¿Qué es lo que Él quiere? Entonces, la paternidad es un diseño de Dios. ¿Cuántos saben que Dios se mueve por diseños? Y sabemos que el enemigo viene y mete la mano en los diseños, ¿para qué? Para corromper, ¿sí? Todos esos diseños de Dios. Y Dios quiere soltar, quiere que tú camines y pases por ese diseño que Él ya lo tiene desde antes de la fundación de la tierra. Pero todos a nivel espiritual estamos en diferentes etapas. Algunos, como decimos, nos cae el 20 antes y entramos otros. Sí, entramos a las puertas. En otros en otro momento y en otro momento. Pero la cosa con Dios es que cuando Él nos va a liberar, nos va a sacar de una puerta, Él nos saca por etapas, ¿sí? Porque a veces no vamos a poder con todo. Y de la misma manera nosotros entramos poco a poco a la puerta. Entonces no todo queremos que se haga en un instante. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de individualidad. Y a lo mejor lo que a alguien le costó fácil salir por la puerta de la orfandad, a lo mejor a los otros no. Entonces Dios se concentra mucho en lo que es la individualidad, ¿sí? Entonces la palabra nos dice, si vamos a Juan 1, 12, 13, cuando nosotros venimos como hijos, a Dios no le importa que vengamos con nuestro título de profeta, de apóstol, de ingeniero, de nada. Simplemente Él busca que nosotros nos acerquemos a Él como hijo, con esa relación de llamarle papi, ¿sí? Abba. Ahí dice, pero a todos los que recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. O sea, todos somos hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni la voluntad del hombre, sino de Dios. Entonces Él viene a restaurar, ¿qué? Esa relación, ¿sí? Él nos viene a adoptar como hijos. Ahora vamos a ser sinceros, ¿cuántos de ustedes les cuesta trabajo llamarle a Dios papá? ¿Cuántas veces al día o a la semana ustedes le dicen papi? ¿Cierto o no? ¿Ah? O sea, vamos a ser sinceros. Le decimos, ay, mi Dios, o diferentes títulos les llamamos. Pero es muy difícil a veces nosotros decirle
papá, Abba. Eso refleja realmente el trasfondo de donde nosotros venimos a veces y hacemos una separación. Pero si hay algo que le gusta a Dios es cuando nosotros le llamamos papi, ¿sí? Y algunos de nosotros al primero a lo mejor se nos hace extraños. Ahora, acuérdense que vivimos en una sociedad donde está la falta de paternidad, ¿cierto? Todos en algún momento sufrimos rechazo, venimos de hogares que están totalmente disfuncionales. ¿Por qué? Porque la paternidad no está ahí. O díganme si la familia perfecta existe. No existe. Y Dios trabaja con individuos imperfectos. Y Dios trabaja con familias imperfectas. Ahora, vean ustedes, Fe de Reino, vean la visión que les ha dado. ¿Transformar qué? Familias. ¿Sí? Entonces, ¿dónde creen que van a ser atacados por el enemigo? En la familia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si ustedes están llamados a transformar familias, es indispensable que en ustedes sea establecido la paternidad de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque no podemos dar lo que no tenemos, ¿sí? Si tenemos orfandad, cuando nosotros ministramos, ¿qué vamos a impartirle a nuestros hijos? La orfandad, ¿sí? Y no vamos a poder ministrar lo que es la paternidad. Entonces, hay un cambio que Dios está haciendo. Vámonos a Efesios 1, del 3 al 6. Y ahí nos dice que hemos sido adoptados. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos has bendecido en las regiones celestiales. ¿Dónde? Con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Con qué? Pero todas esas bendiciones se van a ver manifestados cuando la paternidad sea en nosotros establecidas. Vamos al siguiente. Dice, Dios nos escogió desde antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para ser adoptados. ¿Para ser qué? Adoptados. Antes de que nosotros viniéramos al mundo, Él ya nos había predestinado. Ya traíamos la marca de que íbamos a ser ¿qué? Adoptados. Pero cuando aquí ya somos adoptados, nos cuesta mucho trabajo entender y caminar con esa revelación, ¿cierto? Dice, adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de la voluntad de Dios, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. ¿Sí? Entonces, y nosotros vemos que entonces Jesús viene que no solamente a manifestar el reino, sino cómo va a venir a manifestar el reino a través de la puerta de la paternidad. ¿Sí? Porque también la palabra nos dice que Jesús vino a restaurar todas las cosas. Ahora, ¿cuántos sabemos que Cristo viene y viene pronto? Pero nos olvidamos que dice una cosa, hasta que todas las cosas sean ¿qué? Restauradas. Y si no hay restauración, ¿qué va a pasar? Pues se va a tardar más, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos la responsabilidad de ver que todo lo que Dios quiera que se restaure en determinado tiempo sea restaurado. ¿Y sabe de quién es la responsabilidad? De usted y de mí, de todos nosotros. Él no va a hacer algo que nos toca a nosotros hacer, ¿sí? Entonces, ¿somos hijos? Ahora, ¿qué calidad de hijos somos? A lo mejor nosotros sentimos que pues sí somos hijos y estamos muy bien, pero si realmente nosotros le decimos a Dios que explore nuestro corazón, Él nos va a mostrar
mostrar cuáles son las áreas que carecemos y que debemos de tener la paternidad de Dios. Y saben una cosa, ¿cuál es el problema? ¿Ustedes por qué creen que hay muchísimo problema en las congregaciones? No pueden recibir la paternidad ni el ADN de la casa. ¿Por qué? Por la falta de paternidad. Ya viene y a veces pensamos que los pastores, nuestros líderes, nos van a impartir esa paternidad. Pero si el Padre, Dios, no ha impartido en cada uno de nosotros la paternidad espiritual, porque el Padre es el que da la paternidad espiritual, es imposible que nosotros podamos recibir la paternidad, en este caso de la casa. Nos hacemos rebeldes, ¿cierto? No entendemos, no hay honra en la casa, traemos deshonra, ¿sí? Traemos problemas. ¿Y a quién les echamos la culpa? A los pastores, a la iglesia. Pues la iglesia donde estoy es que los pastores, es que no me aman, es que me hacen menos. Todas esas son manifestaciones de que hay una orfandad en nosotros. Y es muy difícil reconocer. Y cuando se nos viene la disciplina, se nos viene la corrección, ¿qué es lo que pasa? No, pues ya me voy porque me hacen daño, no quiero hacer esto, no se ajustan a lo que yo quiero o que me digan. Y salimos huyendo y perdemos la puerta de la oportunidad donde se nos puede enseñar a cómo recibir la paternidad de Dios y cómo, por lo tanto, recibir la paternidad de la casa, ¿sí? Dice, vámonos a Hechos 12:9. Si me lo ponen, dice, a ver, como que creo que me equivoqué, pero es esta. Dice, además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus. Y ahí dice que el Padre de nuestros espíritus, ¿quién es? Es Dios. Dios es el Padre de cada uno de nuestro espíritu. Somos tres partes, ¿cierto? Entonces está la paternidad que es impartida de Dios a nuestro espíritu. Está lo que es la paternidad de alma, que es donde entran los líderes, los pastores, ¿sí? Lo ministerial, ¿sí? Y está el Padre, la paternidad física o biológica, que con referencia a los padres que nos dan la vida. Ahora imagínense que en el Antiguo Testamento se usa la palabra padre, pero se usaba desde el punto de referencia de pacto, no de una relación de Abba, ¿sí? Y a veces yo creo que eso se ha infiltrado en la iglesia, llamamos al Padre pero como un Dios de pacto, pero realmente no hay esa relación de corazón a corazón, ¿sí? Donde yo puedo venir al Padre y llorarle y no orar y no cantarle y decirle cómo me siento y dame un abrazo y te necesito, contarle nuestros planes, ¿sí? Y simplemente nosotros estamos actuando ahí con lo que realmente nosotros vivimos en nuestra familia física. Ahora, ¿cuántos de ustedes aquí tanta confianza le tenían al Padre para decirle, su Padre biológico, sus planes, lo que ustedes sentían, el dolor que sentían, lo que iban a hacer? Sí, todos esos son puntitos que a ustedes les va a hacer reflexionar y un poquito vean dónde ustedes estaban con sus padres y que hasta hoy está ocasionando un conflicto para que ustedes entren a esta puerta, ¿sí? Entonces, Dios perdonó a Israel y lo redimió, ¿sí? Entonces, ellos creían que la paternidad de Dios simplemente era un pacto. Ahora, ¿qué era lo que con los judíos en el tiempo de Cristo? Una cosa que a ellos les molestaba mucho era que Jesús le llamara a Dios Padre. Ellos no lo podían entender. Para ellos era una falta de respeto. Y por eso muchísimo
muchas veces a ellos lo persiguieron, porque ¿cómo? Si nosotros no le llamamos padre, porque para ellos era una falta de respeto, ¿cómo él viene a llamarle padre a nuestro Dios? A decirle, Abba, Padre, ¿sí? Ahora, ¿cuál es lo opuesto de la paternidad? La orfandad. Ahora escuchen bien, la orfandad es un espíritu, pero el padre es una persona. Lo voy a repetir, la orfandad es un espíritu, pero la paternidad es una persona. Ahora, ¿qué es la orfandad? Es la ausencia de los padres vivos o muertos. Uno puede tener los padres y puede ser huérfano, ¿sí? No necesariamente puede tener la paternidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una falta de atención hacia los hijos, ¿sí? Puede haber negligencia física, puede haber abuso verbal, puede haber falta de respeto hacia los hijos, puede haber rechazo, puede haber acusación, maltrato, ¿sí? Y maltrato no le hablo de golpes, maltrato puede ser verbal, maltrato puede ser emocional. Entonces todo eso hay en la casa. Ahora sabemos que también la orfandad y lo que se arrastra, también el enemigo utiliza la iniquidad. ¿Cuántas de nosotros venimos de generaciones donde hay una orfandad terrible? ¿Y por qué no se restablece y la vemos en la casa y en las iglesias? Porque simplemente repetimos los patrones de los que nosotros aprendimos, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra? Lo que es iniquidad. Todo aquello que está torcido, que está chueco y que se desvía del camino. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios dice, esta es la paternidad. Y el diseño del enemigo dice, pues esta es la orfandad. Entonces yo voy a usar todas tus iniquidades, todo lo que hay en tus generaciones pasadas, para que tú des un paso y no se te dé la paternidad y tú sigas creciendo en la orfandad, ¿sí? Y es muy importante que ustedes levanten un altar de paternidad en su casa y que le pidamos a Dios que nos ayude a soltar esa paternidad en los hijos y a través del altar romper lo que es el altar de la orfandad. Miren, Gedeón, rapidito, así se los comento. Cuando Dios llamó a Gedeón para una misión, dice cómo él se sentía, es que yo soy el más pequeño de todos, ¿no? Y le pidió muchísimas señales de lo que Dios lo llamaba a hacer. Pero antes de que él caminara en lo que Dios ya tenía para él, ¿qué le dijo? Primeramente, ve y destruye todos los altares de tu padre. Destruye todos los Baales. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo, que destruyamos todo síntoma, todo aquello que se refleja de la orfandad, para que ustedes como familia, ustedes como iglesia, empiecen a manifestar e impartir la paternidad de Dios. Y en esta nación, en familias, y en el reino de Dios. Ahora, Jesús dijo, no los abandonaré como huérfanos, vendré a ustedes. Mire que me puse yo un poquito a pensar dónde estamos como México. Ahora que Dios me ha regresado por un momento a México, no ha sido fácil, ha sido muchísimos desafíos. Entonces no es lo mismo cuando yo me fui a vivir a Inglaterra que ahorita encuentro a México, ni espiritualmente, ni social, ni económica, mucho menos político. Entonces yo vengo y trato así como que dónde me acomodo, cómo le hago para adaptarme. Entonces estuve yo un poquito leyendo acerca de lo que pasaba con lo de la orfandad en México.
Y entonces déjenme les digo que esto fue lo que encontré, que en julio del 2021 en México se quedaron huérfanos 131,325 niños a raíz de la pandemia, ¿sí? Ahora, muchos de ellos los mandaron a refugios. Pero ¿qué pasó? Los refugios colapsaron y por lo tanto los niños se quedaron sin rumbo. Ahora, si nos ponemos, ahora dice, en otra, encontré la organización Tejiendo Redes Infancia, dio a conocer que la cifra de huérfanos en el territorio nacional supera 150,000 niños y niñas. Esto es con fecha de agosto del 2023. Ahora, eso fue en la pandemia, ¿sí? Eso fue una orfandad física. Pero, ¿cuántos de nosotros hablamos de la pandemia espiritual? ¿Ah? Yo creo que la pandemia espiritual es mucho más grande que la cifra física. Ahora, vamos a ponernos a pensar nosotros. Yo me puse a pensar en estos niños que son niños, ¿sí? Cuando esto pasó. Póngale que lleguen a la adolescencia, a la madurez. ¿Cómo ellos van a estar emocionalmente en 10 años? Quebrados, rotos. ¿Quién les va a dar esa atención? ¿Quién les va a impartir la paternidad? Ustedes saben que hay muchas naciones, creo que todas las naciones necesitamos la paternidad de Dios. Y México no se queda atrás. Entonces, si Dios les ha puesto la responsabilidad de llevar el evangelio a familias, ¿qué es lo que necesitan ustedes? La paternidad. Y a ustedes saben que es muy importante que yo me voy a agarrar a esa tarea para que orar por esos niños que quedaron huérfanos, orar para que ellos lleguen a conocer la paternidad de Dios. Porque los niños mueven montañas, ustedes saben. Las generaciones nuevas se van a levantar. Entonces, ¿qué pasa con México? Estamos en una nación herida. ¿Sí? Vean cómo el espíritu de muerte se ha levantado. Por lo mismo, por la falta de paternidad, porque la paternidad trae vida, la orfandad trae muerte. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo con eso? Y yo creo que es tiempo de levantarnos como iglesia y empezar a orar y a tomar autoridad para que se rompa la orfandad de esta nación. Pero no se va a poder romper hasta que primero no se rompe esa orfandad a nivel individual. Y no importa que ore. Usted puede orar lo que quiera. Señor, yo declaro que se rompe la orfandad en México, ¿sí? O en las empresas, o en mi familia. Pero el Señor siempre te va a decir, ¿cómo puedes orar eso si no tienes autoridad? Porque estás orando desde una plataforma de orfandad. Fuerte. Pero es cierto, nosotros tenemos autoridad solamente donde hemos ganado la victoria. Digan victoria. Ahora, ¿cuántos están de acuerdo que todos tenemos que alinearnos con la paternidad? Seguramente yo, nada más yo, o solamente en Inglaterra, yo. Sí, todos tenemos cositas, unos más, unos menos, pero todos lo necesitamos. Entonces, cuando hay una orfandad, ¿qué pasa? Se crea vacíos en los individuos. Y esos vacíos, cuando no son llenados por lo que trae la paternidad del Padre, como es el amor, como es la lealtad, ¿sí? Como es la palabra de Dios, ¿saben quién ocupa esos vacíos? Satanás. ¿Y cómo empieza a llenarlos? Los llena con rechazo, los llena con odio, con ira,
con amargura, con frustración. Y luego lo manifestamos en la familia. ¿Cómo lo manifestamos en la familia? Le pegamos a los hijos, los abusamos, nos desquitamos con ellos, nos proyectamos en ellos. Venimos a la iglesia y ¿cómo lo manifestamos? Con rebeldía, con enojo, con desobediencia. No honramos a los pastores, no honramos a la gente que está aquí. Todo me desespera, no me gusta nada. Y no nos damos cuenta que esos son síntomas de la orfandad que nosotros estamos trayendo aquí. Y ahora vamos a juntar la orfandad de todos. La iglesia se contamina. Entonces, cada quien va a ver una lucha espiritual y almática donde ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a estar peleando no por la paternidad, pero por la orfandad, a ver quién es mejor, quién tiene más derecho, la competencia, el celo. Se vuelve una guerra campal aquí. Y solo porque no lo vemos en el espíritu, pero realmente eso pasa. Si Dios nos dejara ver todo esto que de orfandad, lo que ocasiona en las iglesias, saldríamos corriendo. ¿Cierto? Entonces, Dios vino a sanar la orfandad. Tenemos que cerrar heridas. Usted tiene que cerrar la puerta de la orfandad. ¿Para qué? Para que entonces se abra, entre por la puerta de la paternidad y lo disfrutemos. Cuando eso empiece a pasar, las familias disfuncionales van a empezar a funcionar conforme al diseño de Dios. Digan, diseño de Dios. Vámonos a Gálatas 4, del 1 al 6, por favor. Ahora, ¿cuántos de ustedes... Vamos a ser reales aquí, vamos a quitarnos la máscara? ¿Cuántos de ustedes pueden aceptar el día de hoy que hay síntomas y manifestaciones conductuales que son la raíz de la orfandad? Nadie es perfecto, ¿sí? Y que Dios quiere el día de hoy llevarte a otro nivel de sanidad, a otro nivel de revelación para que tú, tu familia, tu ministerio, tu llamado pueda avanzar. ¿Cómo nosotros vamos a llevar sanidad a la tierra de México? Yo, por ejemplo, si yo no recibo esa sanidad. ¿Por qué? Porque la tierra me identifica. México sabe, ella pues dirá que me bendice, que debe impartir la paternidad, me quiere hablar del papá Dios, pero en ella, el espíritu que trae ella es de orfandad. Entonces, la tierra no te va a reconocer como hijo. ¿Me entiendes? No te va a reconocer. ¿Sí? Entonces, la tierra va a estar de enemiga contigo, te va a pelear. Eso es verídico, espiritualmente esa es una ley, ¿sí? La tierra te pelea. ¿De dónde salimos nosotros? De la tierra. ¿Quién sopló vida en nosotros? La vida, ¿sí? Entonces estamos arraigados a la tierra y ella reconoce lo que hay en nosotros y nos pelea, ¿sí? Vámonos a Gálatas 4, dice, entre otras palabras, mientras el heredero es de menor edad, fíjense, el heredero en nada se diferencia de un esclavo a pesar de ser dueño de todo. Un ejemplo, nosotros somos herederos, ¿cierto? Ahí dice que somos herederos de Dios y somos hijos de Dios, pero nosotros, Él no nos puede dar la herencia que nos corresponde porque somos niños. Los niños es en una familia, vamos a suponer, ¿sí? En una familia, vamos a suponer, ahí dicen al hijo, bueno, todo lo que yo he hecho, el legado, todo es para ti, a todos los niños, ¿sí? A todos sus hijos.
Pero ¿acaso ellos le sueltan por decir el carro, el dinero, autoridad? No, ¿por qué? Porque es un niño, porque no tiene el entendimiento, porque va a echar a perder todo. Vean lo que pasó con el niño, con el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue, le exigió al papá la herencia y ¿qué pasó? Se lo gastó todo y dejó sin nada. ¿Por qué? Porque nunca creció, fue un niño. Y a veces en la iglesia estamos así, en la familia estamos así, en la iglesia también. A veces nos levantamos y nosotros decimos, ay, es que yo quiero el llamado de Dios, Dios me llamó a esto, quiero hacer, o sea, queremos hacer todo. Pero ¿qué pasa? No nos lo pueden entregar ni siquiera a nivel ministerial porque no estamos preparados, porque somos como niños, hablamos como niños, nos conducimos como niños, hacemos berrinches, ¿cierto o no? Y si no se nos cumple, ay, como el hijo pródigo, me voy y corro con lo que aprendí. Y si se me hizo fácil, aquí lo voy a poder aplicar. Pero llegamos allá y lo aplicamos y ¿qué pasa? Nos damos de topes. No va a funcionar. ¿Por qué? Pues porque no estaba preparado. Yo era un niño. Seguimos leyendo. Dice, al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por el Padre. Y a veces, cuando venimos a la iglesia es así. Estamos bajo tutores, bajo cuidadores. Y si venimos de un trasfondo machista, como en México, o trasfondo matriarcal, ¿qué pasa? Wow, no nos podemos sujetar. No queremos que nadie nos cuide, no queremos que nadie nos diga, no queremos que nadie nos corrija. Ahora, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Saben cuál es el espíritu que odia la paternidad? El espíritu de Jezabel. Y donde Jezabel ve que se empieza a levantar la paternidad en una familia, en un ministerio, ella se va a levantar a hacerles la guerra. ¿Para qué? Para cortarle la cabeza a la autoridad y tomar ese espíritu, la autoridad de traer lo que es una paternidad falsa o la orfandad. ¿Sí? Eso es el peligro. Y nosotros ahorita realmente vemos cuál es el espíritu que está rigiendo en nuestro país. El de Jezabel. Jezabel está en el gobierno, Jezabel está donde quiera y se está disfrazando muy sutilmente y nosotros lo estamos aceptando. Entonces, estamos en un proceso de cambio donde como familias, como personas nos vamos o de un lado o del otro lado. Y yo creo que Dios nos ha entregado esta responsabilidad. ¿Con cuántos están de acuerdo? Ahora, por eso es muy importante. En el Antiguo Testamento nosotros vemos la importancia del patriarca. Se les daba mucha importancia. Y ellos, si ustedes se acuerdan, Abraham, Moisés, todos ellos bendecían a los hijos, ¿cierto? Y es muy importante que ustedes reciban, así como del Padre, de los patriarcas, es un diseño de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que ustedes, cuando levanten sus familias, cuando ustedes tengan un altar en la casa, que ustedes impongan manos a sus hijos y ministren la paternidad. Pero primero ustedes tienen que tener la paternidad. Porque es una transferencia. Si no, lo que hay en usted, ¿qué va a pasar? Lo transfiere. Entonces, el niño aprende eso y si no tiene la revelación del Padre de Dios, hace su familia, repite lo que vio de usted y ¿qué le va a transferir? Lo mismito. La orfandad. Y usted sabe que cada vez que la iniquidad, un pecado que viene de generaciones, se pasa de una a otra, se multiplica, se hace mucho más fuerte, se hace más difícil de romper. Y así es como el enemigo, él agarra naciones, agarra comunidades. Sí, la estrategia de él es la iniquidad. Y en este caso, como estamos ahorita, pues claro, la orfandad.
Porque sabemos que Dios está hablando eso, es tiempo de entrar por la puerta de la paternidad. Dígale, ¿está listo para entrar por la puerta de la paternidad de Dios? ¿Y está listo para cerrar la puerta de la orfandad? Ahora, les voy a dar unas características, hay muchísimas características de cuando alguien de nosotros tiene este espíritu, ¿sí? Una de las cosas es que actuamos como víctimas. ¿Cuántos no hemos actuado como víctimas? ¡Ja! Todo me hacen, todo me pasa, me ven así y somos la víctima y la víctima y la víctima. Nadie nos quiere. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros hay un rechazo muy grande, ¿sí? Y traemos cosas, créanme, que pasaron en nuestra infancia. Lo que nosotros estamos manifestando no es cosas que nos pasaron ayer, sino simplemente que nos pasaron en nuestra infancia. Aquí en México sé que sabemos que ha sido muy común y bueno, en Latinoamérica el abuso sexual, ¿cierto? El incesto, todo eso crea en nosotros un espíritu de orfandad. Entonces, y nosotros vamos con esas heridas, ¿sí? Siempre abiertas, nunca siendo sanada, ¿sí? También no reconocemos que necesitamos ayuda. Sufrimos de rechazo, ¿sí? Y a veces decimos, es que la gente me rechaza, la gente no me quiere. No, no es eso. Es que lo que hay dentro de nosotros hace que repele la gente. Ahora, los espíritus trabajan en conjunto, se unen. ¿Qué va a hacer una persona que sufre de rechazo? ¿Con quiénes se va a asociar? ¿Con alguien que le ayude y que no tenga lo del rechazo? No. Va a unirse con gentes que tengan el mismo problema que ella y que sufran de rechazo. ¿Por qué? Porque se van a alimentar una a la otra. Y van a decir, sí, cierto, ¿te fijaste cómo me vieron? Ay, sí, cierto, ¿estás de acuerdo? Eso es una realidad. Así se trabajan en las relaciones espirituales, ¿sí? ¿Por qué? Porque no queremos salir del atolladero, pero siempre buscamos que alguien afirme lo negativo en nosotros, no lo positivo. Alguien que vea lo malo, no lo bueno. Porque, por ejemplo, si usted se junta con una gente que sufre de rechazo y usted también, ¿qué va a haber? Va a haber más rechazo, pero también va a haber la competencia, ¿sí? Porque a ver quién sufre más, a ver quién es más víctima, y a mí esto, y su historia la hace más grande. ¿Les suena familiar esto? ¿Sí? También se sienten inadecuados. No hay un sentido de pertenencia. Ay, como que no pertenezco a esta iglesia. Primero, no pertenezco a la familia. ¿Cuántos de ustedes les pasó a algunos que niegan a la familia? Nacen en la familia, ¿tu papá? ¿Mi papá? No, no es mi papá. ¿Mi mamá? No, tampoco. Y se inventan una familia fantasía, ¿sí? Y viven con eso. Y luego vienen aquí al ministerio y entramos en el mismo conflicto. Les hablan de familia y empezamos, ¡ay! No nos gusta, algo nos rechina adentro. ¿Cierto? No decimos, uy, no me gusta cómo predica. Nos empiezan a mover el tapete. Nos empiezan y el Espíritu Santo, no es nadie más. El Espíritu Santo empieza a hablar de diferentes maneras y la persona se empieza a incomodar. ¿Y qué decimos? Pues ya no me gustó. Y luego nos volvemos perseguidores de Fe de Reino, ¿cierto? Perseguidores de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque todos están mal y los perseguimos, ¿te fijaste? Y empezamos a echar culpa y empezamos a malentender lo que se nos dice, a confundir, empezamos a hacer chisme. ¿Y qué pasa? Nos salimos y dejamos un montón, todo nuestro reguero allá dentro de la iglesia. Pero decimos, vemos el pastito del otro lado y decimos, no, ahí sí voy a tener sentido de pertenencia, ¿cierto? Y vamos con ese mismo espíritu huérfano y nos vamos a las otras iglesias y ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo, ¿cierto? No, vamos a ser reales, ¿cierto? No. Brincamos como chapulines.
buscando una sanidad de la orfandad, buscando que alguien nos ministre, que alguien nos mime nuestras heridas, que alguien nos diga que estamos bien, donde no recibamos ninguna consejería ni nada, y que todos no nos acepten con todos nuestros errores y nuestra falta de sanidad. ¿Y qué es lo que pasa? Otra vez pasa lo mismo. Pues déjenme les digo, como Dios es un Dios de procesos, Dios nunca te va a dejar. Te va a decir, hasta que tú no pases ese proceso, no vas a avanzar. La orfandad siempre te va a detener en todo, hasta en tu economía. Siempre que tú quieres avanzar, hay una liga espiritual, una atadura espiritual que te va a jalar y te va a decir, no, yo tengo derecho sobre ti. Hay un legado a través de tus generaciones y por lo tanto me perteneces. Entonces, también, ¿qué pasa? Los papás no se abren como padres, porque no supieron. Por ejemplo, yo les digo de mi experiencia, a mi padre lo enseñaron a golpes, mi padre lo maltrataron mucho. Entonces, cuando él se casa, pues, ¿qué fue lo que repitió mi papá en nosotros? Quiso ser papá, no les voy a negar, quiso ser papá, pero nunca pudo. Entonces, así como lo trataban mis abuelos, nos trataban a nosotros. Y no quería. Pero era algo tan fuerte que no lo podía hacer. Ahora también nos volvemos hipersensibles. Nos sentimos ofendidos de todos. ¿A cuánto nos ha pasado? Nos dicen algo y lo tomamos, ay, me lo dijeron a mí. Ah, ya me ofendiste. Y la otra persona ni se da cuenta. Mire, a mí me ha pasado. De repente una persona me deja de hablar y yo me la paso pasando, ¿qué le hice? ¿Le ofendí o qué? No sé ni qué hizo. Y hay veces que yo les tengo que preguntar y le digo, mira, si te he ofendido, perdóname, pero yo necesito que tú me digas por qué ha cambiado tu actitud. Y de repente me sale con unas cositas que yo, ¿cómo? O sea, yo no veo la ofensa, pero para la persona fue la ofensa. La orfandad, digan la orfandad. Entonces, y creo que a todos nos pasa. Ahora, otra cosa muy fuerte que pasa es no nos sujetamos a la autoridad. Eso es muy fuerte. Porque si no aprendimos a sujetarnos a la autoridad de nuestro padre biológico, mucho menos a la de padre, ¿no? Al espiritual, porque no lo conocemos. Ahora imagínense, venimos a la iglesia y no nos sujetamos a la autoridad. Y de esto hay muchísimo en el cuerpo de Cristo. Hay mucha gente que llega a ser líder, pero no se sujetan a la autoridad. No agarran el ADN, no toman la paternidad. ¿Por qué? Porque lo que ocupa el vacío es el espíritu de orfandad. Y como ese vacío está ocupado con el espíritu de orfandad, la paternidad no puede ocupar ese lugar. Por eso es que usted tiene que arrojarlo, tiene que sacar ese vacío y darle ese lugar a la paternidad para que sea manifestado en usted. Entonces, ¿qué hacemos si se nos da una asignatura, si se nos da una recomendación dentro de la paternidad ministerial? Estamos hablando ahora, nosotros lo rechazamos, nosotros decimos no. ¿Sí? Ahora, y muchas veces venimos también de otras iglesias y la orfandad está mezclada, ¿sí? Y mezclamos toda la paternidad. Y cuando venimos aquí y no nos gusta o no nos adaptamos o nos incomoda o nos ofendemos lo que está pasando aquí, entonces yo me agarro de lo viejo aprendido que no funciona aquí. ¿Y qué hacemos? Es que en la otra iglesia se hacía así. Y es que ustedes tienen que hacer esto. Yo haría así. Miren, yo le voy a comentar algo.
Cuando mi esposo y yo pastoreamos una iglesia por 5 años, yo siempre le dije a Dios, Señor, mándame gente nueva, honestamente, porque yo sé que cuando la gente viene de otras iglesias no es muy fácil el trabajo. Sin embargo, pues llegaron y no las pudimos rechazar, no le íbamos a cerrar la puerta. Pero con ellos fueron los que más luchamos, porque yo me acuerdo que había una chica que quería agarrar a los niños, que porque yo soy maestra y tenía todos los títulos, más o menos parecido a lo que hablamos. Entonces Michael y yo le dijimos, no es tan fácil, tienes que conocer la visión, tienes que hacer esto. Entonces la fuimos dejando poco a poquito. Pero lógicamente venía pues con otra mentalidad, traía muchas heridas. Y nosotros le dimos el programa de los niños y ella lo empezó a cambiar. Entonces ella empezó, no, a los niños la clase va a ser en español, no se las voy a dar inglés. Y nosotros le dijimos, no, tiene que ser en inglés porque ellos están en un país de habla inglesa. Bueno, no nos hizo caso. Entonces empezó, es que mi iglesia se llevaba este programa, quería cambiar el programa, quería cambiar las cosas. Y Michael y yo nos pusimos muy determinantes y le dijimos no. Le digo, mira, la visión que Dios nos dio y el diseño es este. Y este es para los niños. Y si no lo vas a cumplir, pues qué pena, no puedes estar con ellos. La persona se ofendió, se fue, nos criticó, nos dijo y de todo. Pero ¿qué íbamos a hacer nosotros? Uno, como pastores, como líderes, como ustedes de casa, ustedes tienen que defender el ADN de la casa. Ustedes que tienen que defender la paternidad que aquí se les está impartiendo. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Porque saltando como chapulines de una iglesia a otra iglesia, nunca se van a establecer. Nunca van a agarrar la visión de lo que Dios está haciendo en esa iglesia. Y cuando Dios te trae a un ministerio es porque hay una conexión divina ahí. Y si tú no entras a esa conexión divina, que va a ser un proceso de lo que estamos hablando, de sanidad, de restauración, para que puedas tú ser la extensión de lo que Dios te ha llamado a hacer, no vas a funcionar nunca, tu familia no va a funcionar nunca. ¿Cuándo están de acuerdo ustedes con eso? Entonces, tenemos que crecer. La palabra de Dios volviendo diciendo, que si Dios nos va a heredar es porque ya vamos a ser hijos maduros. Y yo creo que lo que Dios está llamando a la iglesia ahora es que entremos en esa puerta de la paternidad que nos va a llevar a una madurez que no teníamos el año pasado a lo mejor. ¿Cuántos están de acuerdo? Y que Dios nos va a usar para trabajar juntos, para movernos como iglesia, para llevar el reino a todos. Entonces digan, es un diseño la paternidad de Dios. Entonces, no puede haber formación sin relación. Si no hay la relación con el Padre, no va a haber formación en la relación espiritual. Si no va a haber formación con el Padre ministerial, tampoco va a haber una relación. No va a haber entrega, ¿sí? Y no va a haber responsabilidades, respeto ni honra tampoco. Porque Dios se mueve por relaciones. Y es un momento en que Dios ese es lo que quiere restaurar la relación tanto del Padre espiritual, en el Padre ministerial y lógico en el Padre biológico. Ahora, miren, independientemente de todo, nosotros no hay un ser en el mundo que creó Dios que necesitemos la paternidad de Él, ¿cierto o no? De otra manera, no va a funcionar. Miren, uno de los beneficios de la paternidad ministerial, ¿cuántos de ustedes realmente quieren recibir, están dispuestos a recibir la paternidad de esta casa? Pero sean sinceros, quieren agarrar el ADN. No hay aquí no es un accidente, ¿sí? Volvemos, miren,
Yo digo, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Eso es cierto. Con quien nosotros nos juntemos, con quien nosotros platicamos, nosotros llegamos a ser. Y si nosotros tenemos mucha plática con nuestro padre, con nuestro papi, con nuestro abba, ¿saben qué? Vamos a funcionar como él. Nuestra familia va a estar funcionando derechitos, ¿sí? Miren, vamos a ver un poco lo de Eliseo y Elías. Todos necesitamos un padre, ¿cierto o no? Aparte del papi y en el cielo necesitamos un papi, ¿sí? ¿Y por qué? Porque ahí hay una transferencia delegada, algo que Dios le ha dado a nuestros padres espirituales para que eso se pase a los hijos, ¿sí? Es como se mueve el reino. Entonces, aquí nosotros vemos, si nos acordamos de Elías, como quien lo seguía fue Eliseo, ¿se acuerdan? Y Eliseo estaba detrás ¿de qué? Estaba detrás del manto, pero él se tuvo que sujetar a lo que le decía Eliseo. Y Eliseo le decía, yo voy a ir aquí, pero tú no vas a ir ahí. Y él que decía, no, yo voy a ir porque yo quiero lo que tú tienes. Ahora, acuérdense que estamos en el año de la doble porción. Y esto te tiene que ver con Elías y con Eliseo. ¿Por qué? Porque Eliseo recibió la doble porción de lo que tenía Elías. ¿Cuántos de ustedes quieren la doble porción? Yo quiero la doble porción. Pero tenemos que pasar por ese cambio. Digan, ¿están dispuestos a pasar por ese cambio? Y entonces Elías reposó en 4 lugares. Cada lugar representa un proceso que él tuvo que pasar. Él tuvo que pasar la prueba. Y cuando no pasamos la prueba, ¿qué pasa? La reprobamos. ¿A cuánto les ha pasado que... A ver, vamos a acordarnos, cuando estábamos en la escuela, ¿qué pasaba? ¿Qué sucedía cuando estábamos haciendo un examen? Todos estábamos así como están sentaditos y el maestro aquí, ¿cierto? Y el maestro hablaba, solamente checaba. ¿Podíamos hacer preguntas? No, porque era una prueba. Y en lo espiritual, cuando Dios nos pasa por las pruebas, a veces queremos que Él nos hable, ¿cierto? Que nos sople, sóplame, ¿cuál es la respuesta? Y Dios, calladito. ¿Por qué? Porque nos está procesando. Y a veces pensamos, ya me olvidó, ya no me quiere, pero no, es parte del proceso. Y a veces ese proceso puede ser solo. Podemos sentir la orfandad de Él. Pero es momentánea, no porque se nos ha ido, ahí está. Porque ese proceso nos va a madurar. Y yo creo que nosotros como humanos, en general no nos gustan los procesos, ¿o sí? Y en esta sociedad donde todo es rápido. Todos lo quiero ya. No quiero el proceso, no quiero dificultades, no quiero trabajar. Todo express. Y luego si somos tan espirituales y le metemos la aceleración, decimos, estamos en tiempo de aceleración, ya no tengo que pasar esto. No, lo pasamos. Pero si un proceso duraba años, va a durar meses. Si duraba meses, va a durar semanas. Eso conforme y dependiendo de cómo nosotros vamos a responder al proceso. Entonces, vámonos a Segunda de Reyes 2:1. Entonces, un verdadero hijo espiritual de igual manera debe vencer situaciones, así como las venció Eliseo. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ser como Eliseo? Y ahí dice, cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Eliseo al cielo en el torbellino, Elías y Eliseo salieron a Gilgal. ¿Sí? Ese lugar prácticamente
significa cortar el prepucio, la circuncisión. Elías tuvo que hacer eso con Eliseo. Y cuando tú vienes a una iglesia y tú decides hacerlo tu casa, eso es lo que hacen los padres espirituales. Remover todo aquello que te sobra. Y si no se quita lo que sobra, no puedes agregar, ¿sí? Y esto era algo que se le hacía a los niños, ¿sí? Al pueblo de Israel. Entonces, un verdadero hijo espiritual anhela, se deja formar, es humilde. Y yo creo que eso nos cuesta mucho trabajo. Yo creo que Dios ahorita está trayendo un alineamiento, preparando a su iglesia, preparando a la novia. ¿Cuántos saben que Cristo viene por una novia sin arrugas y sin manchas? Y que la manera que está removiendo todo eso es a través de la liberación y la sanidad y la restauración. Ahora, ¿están de acuerdo que no todos los que están en la iglesia van a querer formarse y ser parte de la novia? Eso es verídico. La palabra de Dios dice que no todos se van, ¿cierto? Dice, viene por una novia. Entonces, ¿quién quiere irse con él? Yo estoy determinada a irme con él. De ningún momento yo me quiero quedar. Imagínense tanto haber trabajado para el reino de Dios, tantas cosas y estar esperando por tanto tiempo a que venga mi novio y de repente me deja, me pasa. No, yo no estoy dispuesta a esto, ¿sí? Ahora, el segundo lugar fue Betel. Vamos a Segunda de Reyes 2:2. Y dice, entonces Elías dijo a Eliseo, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo respondió, tan cierto como el Señor y tú viven, te aseguro que no te dejaré así, sino que fueron juntos. Ahora, Betel fue donde Jacob se recostó y puso su cabeza sobre la piedra, en Génesis 28, 10 y 18. Y ahí se abrió una puerta, ¿cierto? Y bajaron los ángeles. Betel es la casa de pan. Y uno tiene que pasar ese proceso donde uno se encuentra cara a cara con Dios. Y solamente cuando tú te encuentras cara a cara con Dios es cuando vamos a recibir la paternidad de Él. ¿Por qué? Porque a veces nosotros vemos a Dios acá, allá. Y nos dirigimos a Él como si Él estuviera allá y nosotros acá. Que era lo que le pasaba a Jacob, ¿sí? Lo que le pasaba a Jacob. Primero dijo, bueno, el ángel, la escalera y allá. Pero llegó un momento en que dijo, cara a cara. Y en una visitación de Dios, Él te puede impartir la paternidad. Y toda la orfandad que estaba en ti se desaparece y se esfuma. ¿Por qué? Porque la paternidad es más fuerte. Es la persona del Padre que te viene a visitar y el Espíritu se tiene que ir. Ya no puede tener más legalidad ni derecho en ti, ni en tu familia, ni en tu ministerio. Eso es para que tú avances y te viene a afirmar. Entonces los hijos espirituales se recuestan sobre la roca que es la palabra privada y se recuestan sobre el Padre espiritual. ¿Para qué? Para que haya una transferencia de la paternidad ministerial. ¿Cuántos de ustedes, de los que están aquí, le tienen confianza a sus pastores? De decirles lo que les pasa, de decirles cuáles son sus planes, de decirles qué es con las batallas, con lo que están luchando. No nada más mostrar la cara bonita, ¿sí? Sino mostrar lo que realmente las cargas, lo que nos aflige. ¿Por qué? Porque todos necesitamos sanidad.
Y cuando no se dan ese tipo de relaciones en las iglesias, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Empieza a haber conflictos y se detiene el reino de Dios. No puede avanzar. Porque cuando no tratamos con el espíritu de orfandad, eso va a traer retraso a la visión. Eso va a traer retraso al llamado. Eso va a traer a los planes de Dios como iglesia. Y el Señor les está diciendo en este momento, es tiempo de madurar. Es tiempo de que tú recibas la paternidad mía en tu espíritu. De que también recibas la paternidad ministerial y la restauración biológica de tu padre. Y mira, no importa si tus padres no viven, no importa si tus padres viven y no se quieren reconciliar, pero ¿sabes qué? En el espíritu, tú orando, tú perdonando, sí puede haber una reconciliación. Porque Dios es un Dios que restaura todo. Ahora vámonos a Segunda de Reyes 2:4. Y no es nada fácil. Dice, Segunda de Reyes 2:4 nos dice: Elías por su parte volvió a decirle: quédate aquí, Eliseo, pues el Señor me ha enviado a Jericó. Pero Eliseo repitió: tan cierto como que es el Señor y tú vive, te juro que no te dejaré. Solo así que fueron juntos al lugar de Jericó. Y Jericó es el lugar de guerra. Digan, el lugar de guerra. Y aquí es donde ellos entraron a la guerra en Josué y entraron para hacer la guerra, para recibir lo que es la herencia. Ahora, en todo momento hay momentos de guerras espirituales, pero los verdaderos hijos están ahí para pelear y no salen huyendo. Y yo lo he visto muchísimo esto en las iglesias. Cuando se levanta una guerra y la iglesia tiene que ir al lugar de Jericó, cuando la gente no entiende o cuando la gente está muy herida, son los primeros que se van. Porque no entienden que es un proceso. Y que Dios nos alinea como ejército para pelear juntos. Mire, yo en la primera iglesia que me puso Dios, mi papi, pasamos muchos procesos. Me aceleró muy rápidamente y bueno, hubo un momento en que había tanta guerra espiritual. Muchos se salieron y muchos me decían: salte, salte. Pero yo soy de las que busco a Dios y dije: no, yo voy a ver, o es el diablo el que me quiere sacar o es Dios el que me quiere sacar. Y no me salí. ¿Por qué? Porque la orden me dio Dios, que tenía que pelear con todos ellos. Tenía que ponerme a la brecha con todos ellos. Y me dio específicamente por las cosas que tenía que orar dentro de la responsabilidad de oración que Él me dio. Y le agradezco tanto a Dios. ¿Sabe por qué? Porque aún así las guerras nos forman. ¿Cuántos saben eso? La palabra de Dios es clara. En Salmo 18, que dice que Él enseña nuestras manos a la pelea y que Él enseña nuestros dedos a la guerra. Pero si no hay guerra, ¿cómo Él va a entrenar mis dedos? ¿Cómo yo voy a saber pelear si yo sé que esta pelea me está llamando Dios a pelear, pero yo me estoy saliendo porque yo estoy huyendo, porque hay un espíritu de cobardía o porque la orfandad es tanto que no me deja ni siquiera pelear por lo que es mío y me rindo y me siento? Vámonos a Jordán. Vámonos a Primero de Reyes 2:6. Y muchas cosas ocurrieron aquí, como sabemos que fue el bautismo de Jesús, ¿cierto? Que representa la muerte y la resurrección. Y los hijos espirituales saben que hay momentos en que su padre espiritual pasa por un momento difícil, pero no lo critican. Ellos esperan el momento de la resurrección.
Y a veces esto es muy difícil. A veces nosotros pensamos que nuestros padres espirituales tienen que ser perfectos. Y a veces los queremos ver como más que humanos, ¿sí? Pero como todos somos imperfectos. Y Dios trabaja con vasijas quebradas, ¿sí? Y dice que donde nosotros somos débiles, Él es fuerte. Y los hijos de Dios nos complementamos. Nunca competimos. Nos complementamos. Porque no todos tenemos todos los dones, todas las gracias. No. Así como yo necesito de ellos, necesito de ustedes, ustedes necesitan de mí. Así se mueve el cuerpo. Y para que funcione a veces mi don, necesito de otro don para que ese don sea aún más activado y se manifieste. Primera de Reyes 2:6. Si me lo ponen ahí, dice, por tanto, no, bueno, otra vez me falló. Pero bueno, ahí vemos donde en el Jordán de que Jesucristo le dice que Él fue bautizado. Dice, por tanto, uso la cabeza y no dejes llegar a lo viejo. Perdón, ahí me falló la escritura. Entonces, un padre espiritual, ¿qué hace? Ahora, en Malaquías 4:10 nos dice que el corazón de los hijos van a ser devueltos ¿a qué? A los padres. Y el corazón de los padres a los hijos. Un padre te va a provocar oportunidades para sus hijos. Cuando los hijos crecen, ellos van a poder impartir la misma paternidad. Y cuando el padre ministerial ve que tú ya estás preparado, ¿qué va a pasar? Él te va a soltar el manto, así como Eliseo se lo soltó a Elías. Y entonces tu llamado y tu autoridad ya no va a ser una autoridad delegada ni un llamado que tú funciones debajo del manto de la iglesia. Sigues funcionando, pero sobre tu propio derecho. Y desgraciadamente a veces nosotros hemos querido que se nos suelte el manto que hay en la iglesia sin siquiera tener ni la autoridad, ni la responsabilidad, ni el entendimiento, porque nosotros seguimos bajo un manto de orfandad. Y ese manto de orfandad no te va a dejar recibir el manto de la paternidad que hay en la casa. Dios dice hoy, hay un cambio de vestiduras. Hay un cambio donde el día de hoy Dios te cambia el manto de la orfandad por el manto de la paternidad. ¿Cuántos de ustedes quieren eso? Yo creo que es tiempo de cambio. Yo quiero romper este espíritu de orfandad. Quiero que todos cerremos la puerta el día de hoy. No importa qué doloroso es, no te fijes quién te ve. ¿Sabe qué? Cuando a veces se dan ciertas prédicas, ¿qué pasa? Dios empieza a exponer y a lo mejor nos damos cuenta, a lo mejor yo me doy cuenta de la falta de paternidad que yo tengo, las áreas. A lo mejor nos damos cuenta de otros que estamos aquí, ¿dónde está la falta de paternidad? No es para criticar, no es para ofender. ¿Sabe qué? Es para ayudarnos, es para reconocer, es para derribar todo altar de orfandad que se ha levantado en el corazón de nosotros, que se ha levantado en el corazón de tu familia y que se tiene que derribar. Y yo quiero hacer unos decretos antes, conforme ellos empiezan a tocar. Y después yo le voy a decir al pastor que imparta rapidito la paternidad sobre ustedes. Señor, te damos gracias. Y Señor, en este momento
tomamos autoridad en el reino espiritual. Y es año de puertas. Puertas abiertas, pero también puertas que tenemos que cerrar. Y el día de hoy cerramos la puerta a la orfandad. El día de hoy, la puerta generacional de la orfandad se cierra en el nombre de Jesús. Nosotros renunciamos a la orfandad en nuestro espíritu. Renunciamos la orfandad en nuestra alma, en nuestra mente. Toda estructura mental de orfandad el día de hoy es derribada. Se derrumba, Señor, la orfandad biológica. Y yo por decisión, una decisión de la voluntad, el día de hoy yo perdono a mi padre, que no supo ser padre porque no lo aprendió. Lo suelto ahora y me libero. Y me reconcilio con él en el Espíritu, Señor. Y le cierro la puerta. Y conforme yo cierro puertas ahora, Señor, yo estoy libre, Señor, para que tú me abras la puerta a la paternidad. Yo declaro que yo recibo la paternidad en mi espíritu, la paternidad tuya, y te llamo Abba, papi, porque eres mi papi y tú restauras el día de hoy mi espíritu. Yo recibo la paternidad, Señor, de mis padres espirituales. El día de hoy yo te pido perdón donde yo dejé que la orfandad se manifestara, donde yo no honré, Señor, donde yo no aprendí a ser corregido, o donde yo salí huyendo, Padre. El día de hoy yo te pido perdón por esa falta de entendimiento que yo no tenía. Pero el día de hoy, Padre, yo te pido que tú sanes esa orfandad, Señor, para acabar todo conflicto, porque tu palabra dice que no peleamos contra carne ni sangre, pero con espíritus. El día de hoy, Padre, yo recibo y estoy preparado para recibir esa paternidad ministerial, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Mis puertas, que son el espíritu, el alma, el día de hoy, Señor, y mi cuerpo, mi espíritu y mi alma, Señor, santificados el día de hoy por la paternidad que tú me impartes el día de hoy, Padre. Y Señor, declaro que en mi familia el día de hoy todo altar de orfandad es derribado el día de hoy. Que el altar, Señor, de la iniquidad de orfandad derribado. Me corto yo y corto a mi familia el día de hoy. Y que estamos atados, nos atamos al altar de la paternidad. Mi familia y yo, y no caminaremos, no seremos como Ismael, Señor, que fue rechazado aún por su padre y echado, Señor. No seremos como Caín, errantes por la falta de orfandad, Señor, pero que tú nos afirmas el día de hoy y recibimos tu afirmación, Señor. Y por un momento yo quiero que le digan a ustedes de corazón a corazón, Abba, Padre. Y dejen que los ministre. Dejen que los ministre. ¿Saben qué? Que una de las cosas que a mí me encanta hacer y lo hago mucho es sumergirme en la presencia. Toco adoración. Y simplemente me siento en la presencia. Lo disfruto. Y le digo, Abba, papi. Y Dios quiere restaurar, quiere agregar esta palabra en nuestro diario vivir, papá. Que cuando nos levantemos, cuando nos estemos bañando, tener la conversación de papá, en lugar de decirle Dios esto, Dios aquello, pero ahora papá, que estiremos las manos y digamos buenos días, papá. ¿Se acuerdan cuando estábamos pequeños
Y llegaba y nos despertaba nuestro papá, nuestra mamá, nos daba un beso en la frente y decíamos, buenos días, papá. Eso es lo que Él quiere. Y dejen que la presencia de papi los bañe el día de hoy. Es tiempo nuevo. No podemos dejar pasar esta puerta. Y se nos ha abierto varias veces, pero aún no hemos entrado. Yo te vengo a decir que es tiempo de entrar, pero no solamente de entrar, de disfrutar. Experimentar la presencia del Padre. Y desde esta plataforma, Dios quiere que ahora se mueva lo que somos, se mueva nuestro llamado, o sea, es el carácter del Padre. Porque una de las cosas que hace el Padre es te marca el carácter, te marca tu identidad. Y no importa si tu padre biológico no marcó tu identidad, pero el Padre te da la identidad de hijo el día de hoy. Y vas a fluir, te vas a mover con esa plataforma. Y la gente va a empezar a ver la diferencia. ¿Por qué? Porque vas a sentir cómo siente el Padre por los otros. Vas a tener la capacidad de influenciarlos, influenciar tu familia, influenciar tu nación, influenciar esta sociedad con la paternidad de Dios. Y la tierra te va a reconocer. Cuando tú pises y camines ahora la tierra de México, el ancho y lo largo de esta ciudad, y tú quieras que establecerte en esta tierra o en otras naciones, la tierra tiene que reconocer que los pasos que tú traes son de la paternidad de Dios y que vienes a bendecir lo que tú pisas. Y nosotros lo declaramos, Padre. Declaramos el día de hoy que hay un antes, un después. Y le decimos a la tierra de México que a partir de hoy tú nos reconoces como hijos de Dios. Porque la palabra dice que la tierra está gimiendo de México para que los hijos de Dios sean manifestados y levantados. Y eso pasa, Señor, cuando la paternidad se ha establecido en nosotros. Y nos levantamos como hijos. México se levanta como hijos, Señor. Y Señor, nosotros en este momento, Señor, con este manto que tú le has dado de familia, fe de reino, nosotros el día de hoy, Señor, levantamos la voz de Abba Padre y te pedimos, Señor, que todos los estragos que causó la pandemia a través de la orfandad, que el enemigo se quiso meter para destruir las familias de México, Señor, nosotros oramos por ellos. Te levantamos a cada niño huérfano el día de hoy, Señor, que se abran las puertas de las oportunidades, Señor, para que ellos lleguen a conocer al Padre tuyo, Padre, que lo que el enemigo intentó para mal se voltea para bien. Señor, el día de hoy oramos y desatamos una sanidad en cada niño huérfano el día de hoy, Padre. Sabemos, Señor, que en la oración todo es posible con la oración, y se desata el manto de la paternidad de Dios en México el día de hoy, Padre. Nosotros tomamos autoridad y declaramos que la orfandad sale de nuestra tierra, la orfandad sale de nuestra tierra, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y deja que fluya tu paternidad. Y yo quiero que me gustaría que
que el pastor Hernán pase al frente y desde aquí él les imparta la paternidad. Que haga una oración, ¿quieres? O pasen al frente si quieren, tú como quieres. Voy a hacer desde aquí por lo que estoy como agripado. Gracias, pastora. Yo digo que